Libro de Génesis, capítulo 1, del verso 14 al 17. Dice así la palabra del Señor. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la expansión de la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. En primer lugar, yo les quiero compartir que siempre cuando hablamos del libro de Génesis capítulo 1, en hebreo significa Bereshit, Génesis significa el comienzo. Cada vez que usted lea capítulo 1, usted lo puede leer desde dos prismas, un prisma natural o un prisma espiritual. Para nosotros, cuando lo leemos en lo natural, pensamos que es la historia de cómo Dios en 7 días hizo el universo, las estrellas y al hombre. Pero en definitiva, Génesis capítulo 1 es un libro profético, es un capítulo profético, porque no está hablando realmente de astros o de cielos físicos, sino que está hablando de la constitución del mundo espiritual. Cuando hablas, tú lees ahí que habla de la separación de la luz de las tinieblas, lo que realmente te está hablando es de la separación de los reinos, del reino de las tinieblas y del reino de la luz. Cuando te habla de las lumbreras, te está hablando de los gobiernos que existen para estar señoreando sobre estas dos entidades. Dice que levantó al sol para que enseñorease en el día y la luna para que enseñorease en la noche. Y como lo he enseñado en algunas otras oportunidades, el sol representa a Cristo. ¿Están aquí, cierto? El sol representa a Cristo. Y Cristo es el que alumbra y que gobierna el reino de la luz. Y la luna es el que gobierna en la noche, en medio de las tinieblas. Y la luna representa a la iglesia, porque la iglesia es igual que la luna. La luna es un satélite artificial, natural, que algunos dicen que es artificial, por eso. La luna es un satélite natural, ¿cierto?, que no tiene luz propia y que necesita la luz del sol para poder alumbrar. Sin la luz del sol no alumbra. Por eso es que es relativo a la iglesia, porque la iglesia necesita de la luz de Cristo para poder alumbrar en medio de las tinieblas de Satanás. Si no tiene a Cristo, no brilla. ¿Están aquí o no? Y cuando digo iglesia, quiero que entiendan que no estoy hablando del edificio. Cuando digo iglesia, se refiere a personas, no se refiere a edificios. Usted es la iglesia. ¿Están aquí o no? Usted es la iglesia, no el edificio. El edificio es lo que nos contiene, pero esto no es la iglesia. Ni siquiera es el templo, porque el templo está hecho, este templo está hecho por mano de hombre. Pero templo tiene que ver con el templo que construyó Cristo, que es usted mismo. Usted es la iglesia, usted es el templo. ¿Están aquí o no? Pero Dios nos pone aquí un debate, porque siempre Dios, el centro de todas las cosas, de toda su creación, ha sido el gobierno. Dios puso todo para que pudiéramos ser gobernados y gobernar. Si alguien, una vez yo lo prediqué, si a usted le preguntaran cuál es el centro de la Escritura, algunos dirían el amor de Dios, algunos dirían que el amor de Cristo, el perdón de pecados, pero el verdadero centro de la Escritura se llama gobierno. Dios lo que ha querido durante toda la creación
es que nosotros podamos gobernar. Todo lo que se ha manifestado ha sido una lucha de poderes para ver quién gobierna. Satanás quiere gobernar, pero Cristo es el que debe gobernar. Entonces, se ha generado también una batalla por quién gobierna tu vida. Si la gobierna Cristo o la gobiernan las tinieblas. De hecho, me dio tanta risa, porque yo cuando estaba estudiando este mensaje, me acordé de un joven que una vez le gritó a otro: gobiérnate, oye, gobiérnate. Y como diciéndole: tú no sabes para dónde va la micro, tenés todo un desorden en tu vida, tú no tienes gobierno dentro de ti. ¿Por qué el anarquismo no es bueno? Porque significa ninguna administración, ningún gobierno, nunca va para ninguna parte. Todo lo que está en desorden, no tiene gobierno, no se concreta en nada, no va para ninguna parte. Entonces, quiero que entiendan que cuando Dios estableció la lumbrera, que es Cristo, la puso dentro de ti por medio de la cruz del Calvario. Antes de la cruz, los hombres caminábamos en tinieblas. Pero cuando vino Cristo y murió en la cruz del Calvario, la luz de Cristo resplandeció a todos los hombres. Hoy día, por medio de Cristo, usted tiene la luz de Cristo. Le tengo una noticia: usted es la lumbrera. Dios no va a ir a buscar otra lumbrera. Usted es la lumbrera. Porque luz le resplandeció a usted cuando Cristo vino a tu vida. ¿Están aquí o no? Y si todavía no te ha venido Cristo a tu vida, este es el momento. Porque si viene Cristo a tu vida, se te va a alumbrar todo. Increíble que un pequeño fosforito prendido o un encendedor prendido en una pieza oscura disipa toda tiniebla automáticamente. ¿Están aquí o no? Ahora, Dios tenía una mente de gobierno antes de que el hombre fuera creado y que cayera de la gloria. Él ya tenía una mente de gobierno. Fíjense, como dice la palabra en el verso 17, y las puso Dios. Ahora, estableció. Diga conmigo, establecer. Ahora, el problema está que una persona que no está establecida es de doble ánimo y con una mente dividida. Toda persona que no está establecida en la fe siempre va a andar fluctuando para allá y para acá. Porque si quieres gobernar, tienes que estar establecido en la palabra, en la roca. Una casa establecida donde nada la mueve. Por ejemplo, que dio Jesús con respecto a los dos edificadores. ¿Se acuerda usted? Uno edificó sobre la roca y otro edificó sobre la arena. Entonces, edificar sobre la roca significa 4 cosas: oír la palabra, creer la palabra, confesar la palabra y actuar la palabra. Diga conmigo, repitamos: oír la palabra, creer la palabra, confesar la palabra y actuar la palabra. ¿Por qué es tan importante la palabra? Porque la palabra es Cristo y es el agente de luz. Por eso que usted no solamente debe oír la palabra, sino que también la tiene que creer. Suena como normal eso, pero aunque usted no lo crea, hay mucha gente que oye la palabra y no la cree. Hay mucha gente que está en la iglesia y cree que Dios puede hacer un milagro para otras personas, pero no cree que Dios puede hacer un milagro para sí mismo. Por eso es importante creer, también confesar la palabra y actuarla. Porque para poder gobernar, en primer lugar, tiene que estar establecido. Segundo lugar, usted tiene que estar elevado. ¿Qué significa eso, pastor, estar elevado? En el libro de Juan, capítulo 3, verso 31, dice una frase ahí: lo de arriba gobierna. Lo de arriba gobierna. Tiene que estar elevado. ¿Qué significa esto? Mientras usted no entienda que es un ser espiritual en una vida natural, siempre las cosas externas te van a gobernar a ti. Te va a gobernar la familia, te va a gobernar el hijo malcriado, te va a gobernar el casero de la esquina que siempre te hace problemas, te va a gobernar los alumnos pesados, siempre te va a haber algo que te va a gobernar,
porque tú estás en la tierra. ¿Qué principio más básico, pero qué entretenido? Dice la palabra que Dios puso la lumbrera en el cielo. ¿Qué tiene que ver con esto? Dice la Escritura que usted y yo, por medio de Cristo, estamos sentados ¿en dónde? En lugares celestiales. O sea, como yo lo enseñé el otro día, usted no se va a ir al cielo. Usted en Cristo ya está en el cielo. No, que nosotros tenemos una cuestión tan romántica que me voy a morir, me voy para el cielo. No, usted ya está en el cielo porque Dios lo sentó en lugares celestes. Esos lugares celestes es el cielo. El cielo no es un lugar físico, no es un lugar donde hay calles de oro, mar de cristal, como muchos creían que vamos a poner adoquines de oro. No. El cielo es una atmósfera, una esfera, una plataforma de Dios donde usted fue insertado por medio de la cruz del Calvario y usted fue colocado en una posición, porque es lumbrera. El gran problema es que Satanás va a tratar de que usted viva en ignorancia y no entienda esto. Entonces usted va a vivir todos los problemas desde la tierra, mientras que Dios te dice, yo ya te puse en el cielo. Lo único que tienes que hacer desde las alturas es gobernar tu vida. Yo me acuerdo una antigua historia. Vi una vez un pollito, o sea, un huevito que se cayó del nido. Y llegó donde la gallina, y una gallina se encontró ese huevo. Y se puso, agarró el huevo y se puso a criar el huevo. Hasta que nació. Y nació un pajarito chiquitito. Y ella lo crió como pollito y le enseñó a comer alpiste, choclito. De ahí estaba el pajarito comiendo. Un día iba con sus hermanos pollitos y vio unas alas grandes que se movían y marcaba la sombra, y desde el cielo le gritaba, hijo mío, ¿qué estás haciendo ahí? Vuela. Y el pajarito lo miró y le dijo, ¿cómo que hijo tuyo? Si yo soy pollo. Le dijo, no, tú no eres pollo, eres águila, te perdí en algún momento, te caíste de mi nido, pero tú eres águila, no eres pollo. Decía, no, está equivocado usted. Yo soy pollo, nací para comer choclito seco. Y aquí como con mi hermanito. No, si eres águila, le decía al águila del cielo. Extiende tus alas. Extendió las alas y se dio cuenta que no era como sus hermanos. Y empezó a volar. Mientras que los pollitos vivían con sus pies llenos de fango, él nunca más volvió a tener barro en sus patas. Porque emprendió el vuelo y entendió en el lugar que estaba. La moraleja de esta historia es que Dios te puso para gobernar tu vida como una lumbrera. Tú ya estás en un lugar dispuesto de Dios, arriba. Pero es voluntariamente que nosotros comemos polvo y masticamos lodo todos los días. No le puedes endosar ese problema al diablo, ni a tu papá, ni a tu mamá. Han sido tus propias decisiones las que te han llevado al lugar donde tú estás. Son tus propias decisiones de cada mañana cuando te levantas, de cómo tú te evalúas, cómo te miras en el espejo. ¿Qué es el concepto que tienes de ti mismo? No le puedes culpar a nadie. Eres tú el dueño de lo que tú haces. Y justamente este pajarito, lo único que quería era estar con sus hermanitos porque le gustó ese entorno. Hay mucha gente que le gusta ese entorno. Pero yo te quiero decir, tú fuiste llamado para ser lumbrera. Tú fuiste llamado para estar en el cielo. Dios te creó para estar en una altura y no estar viviendo los problemas que estás viviendo. ¿Están aquí o no? ¿Cuánto les gusta eso? Tú fuiste llamado para estar en una altura superior. Y sabes que un águila tú nunca la vas a encontrar en medio de una tormenta, porque siempre vuela sobre las nubes. Cuando tú hablas, cuando un hombre entiende la posición que tiene en Cristo, esa persona tú nunca lo vas a dar dando vueltas por el suelo porque está volando, está en una posición. Yo no estoy viviendo la situación, yo estoy en una posición en Cristo Jesús. Por eso, en la tierra, los que lo miren le van a decir despreocupado, desinteresado, irresponsable, no te interesa nada. Y el tema es que no es que no me interese nada, es que yo entendí el lugar en el que estoy, entendí quién soy, entendí que yo no estoy para estar acá, yo soy lumbrera, he sido puesto en el cielo, estoy por sobre las tormentas y lo que esté pasando alrededor no me afecta, porque yo sé quién soy y sé en quién he creído. Que alguien me diga amén y le dé un aplauso a Dios. Entonces usted tiene que entender, en tercer lugar, que usted posee una naturaleza diferente a lo que quiere gobernar.
Usted posee una naturaleza diferente a lo que quiere gobernar. Escúcheme bien, no es la noche la que gobierna la noche, sino es el sol el que gobierna la oscuridad. Esto significa que usted necesita ser diferente. Debe de marcar la diferencia gobernando. ¿Gobernando en qué? En mi casa, en mi trabajo, en el barrio, en la escuela, en la universidad, donde sea. Yo debo gobernar. Tengo una naturaleza diferente. No tiene por qué el medio afectarte a ti. Yo fui llamado para estar por sobre el medio. ¿Cuánto me van entendiendo esta noche? Usted es un hijo de Dios, usted es lumbrera. No puede ser que llegues a un lugar de tinieblas y tu vida quede oscurecida por las tinieblas que llegaste. Tú debes ser la luz y disipar toda la tiniebla que está a tu alrededor. Y en cuarto lugar, tiene que entender que para gobernar usted no le tiene que gustar a los hombres, sino a Dios. Usted no tiene que buscar el favoritismo de la gente. Usted tiene que buscar el favoritismo de Dios. Amén, está acá, ¿no? La gente te va a criticar, la gente te va a apuntar con el dedo, te va a tratar de ridículo, te va a tratar de un montón de cosas. Y muy probablemente que en medio de todo eso tiendas a flaquear, porque muchas veces hacer las cosas de Dios por un momento te dejarán solo, te dejarán abandonado. Pero también es parte de la escuela y del aprendizaje de Dios, para que usted aprenda que usted no puede confiar en personas, usted en el único que puede confiar es en Cristo. Porque dice la Escritura, maldito aquel hombre que confía. ¿En quién? Incluso en mí. Si usted confía en mí, está sumamente equivocado. Aunque yo sea el pastor, usted no puede confiar en mí como el que le va a solucionar las cosas, porque yo también me equivoco y también fallo. El único que no se equivoca y no falla se llama Jesucristo y es el Señor. Entonces usted no puede buscar el gusto de la gente. Usted tiene que buscar lo que Dios dice. Ahora, es importante que usted escuche bien esto. ¿Sabe por qué? Porque dependiendo de lo que usted escuche, es los resultados que va a tener. Lo que tú escuchas determina lo que tú eres. Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Judas escuchó a los sacerdotes, ¿se acuerdan Judas? ¿Y cómo terminó? Ahorcado. Sansón escuchó a Dalila. ¿Y cómo terminó? Sin ojos. Pero Eliseo escuchó a Elías y terminó con un manto de unción y abrió el Jordán. Pedro escuchó a Jesús y terminó siendo un apóstol a las naciones. Timoteo escuchó a Pablo y fue un poderoso hombre de Dios. Demas, en cambio, escuchó al mundo y se apartó de los propósitos de Dios. Debemos tener en cuenta que vendrá gente para sembrar cizaña en nuestra vida y afectarnos para mal, y así estropear nuestro destino. Pero recuerde, tú serás lo que escuchas y lo que cultivas en tus relaciones. Tú eres el que gobierna. No puedes permitir que el entorno gobierne sobre ti. Tú debes mantener tu mente centrada en el gobierno que Dios te dio. Tú fuiste establecido por Dios para gobernar. Tú eres la luz. Ahora, te quiero compartir algunas estrategias para mantenerte lejos del sistema. Porque lo próximo que viene es que tú vayas a tener una pugna contra el sistema que está alrededor tuyo, el sistema del mundo. El sistema del mundo siempre va a procurar sacarte de los caminos de Dios. ¿Qué estrategia yo puedo desarrollar para no permitir que el mundo me afecte o el sistema? En primer lugar, debes generar una fe inquebrantable. En primer lugar, debes generar una fe inquebrantable. Primera vaca sagrada que voy a romper. La fe ciega no existe. No existe la fe ciega. La fe siempre está determinada por la intervención de la divinidad sobre un imposible. Eso es fe. Fe, más que un concepto, es una persona. Es Cristo. Fe se desarrolla en la revelación del Cristo que me habita y la confianza en la operación de Él sobre todos los imposibles. Fe inquebrantable significa que yo debo creer al 100%
de la intervención divina de Dios y que todo pasa por sus planes y propósitos. Cuando tú tienes claridad de fe, no hay nada que te afecte. Absolutamente nada. Te puedes confundir. Pero tú entiendes que de fondo todo hay un plan de Dios y que en definitiva tu vida pasa por la voluntad de Dios. Y entiendes que Él te está haciendo, te está formando todos los días para que usted pueda ser una excelente luz de gobierno en medio del sistema. Tener una fe que se desarrolla a lo largo. Miren la diferencia, la palabra fe significa en griego pistis. Pistis. La palabra fe en griego es pistis. Cuando Pedro cruzó el mar y se empezó a ahogar, Jesús le dijo, hombre de poca fe. Pero realmente la palabra no es poca fe, sino que la palabra es alogo pistis. Alogo pistis. Y la palabra alogo pistis en griego es fe de corta duración. Tuviste partida de caballo inglés, pero llegaste como burro. Partiste bien con la fe, pero en el camino se fue quebrantando. Entonces lo que Jesús le quería decir, tú no necesitas una logopistis, tú necesitas una megapistis. Y megapistis significa fe de larga duración o fe prolongada. La fe se desarrolla a través del proceso. Usted no puede gobernar, no va a poder gobernar sobre el sistema del mundo, no va a poder vivir como una lumbrera si no entiende que usted tiene que desarrollar una fe fuerte y poderosa. Lo segundo, para poder ganar en el sistema y poder gobernar, debe tener una profunda convicción en la palabra de Dios. ¿Están aquí o no? Una profunda convicción en la palabra de Dios. Usted debe creer la palabra en profundidad. Debe creer en profundidad más que las promesas, porque nosotros ya no tenemos las promesas, tenemos el cumplimiento de las promesas. A Abraham fueron hechas las promesas, pero a Cristo, en Cristo, nosotros ya tenemos todas las promesas cumplidas. Su palabra me garantiza vida abundante, felicidad verdadera. Por eso yo debo creer absolutamente en la palabra. Debo vivir la palabra, comer la palabra, hablar la palabra, porque la palabra es la genética del Dios Todopoderoso. La palabra es lo que te va a abrir puertas o va a cerrarte puertas. La palabra es lo que genera la sabiduría y no tu experiencia. Una persona puede haber tenido un mal momento amoroso. De esa mala experiencia, lo que va a gestar es que cada vez que converso o haga un consejo, va a salir con ese dolor del momento doloroso que vivió. Pero si esa persona está en la palabra, lo que va a hablar es bajo la sabiduría del Espíritu y no bajo de la mala experiencia. Porque, queridos hermanos y amigos, las malas experiencias no generan sabiduría. Oh, yo tengo una experiencia tan fuerte, pastor, me cayó un ladrillo en la cabeza. Por eso no me saco este casco ni para dormir. La pregunta es, ¿cuántas probabilidades hay que te vuelva a caer un ladrillo en la cabeza? Casi ninguna. ¿De qué te sirve esa experiencia? De nada. ¿De qué te sirve que hagas hasta seminarios de cómo retener un ladrillo en la cabeza? Si no te sirve de nada. Cuando yo estaba en el ejército me enseñaron que el mejor lugar para practicarse de una bomba era donde ya había caído una bomba. Donde ya había caído una bomba era el mejor lugar para esconderse, porque no iba a caer otra bomba ahí. Porque nunca cae una bomba dos veces en el mismo lugar. ¿Están aquí o no? Entonces la experiencia no te sirve. ¿Cuál fue el bombazo de tu vida? Buena pregunta. ¿Cuál fue el bombazo de tu vida? Te cuento algo, no te va a caer de nuevo. Entonces esa experiencia no te hace alguien preparado.
Lo único que te va a hacer preparado y te va a poder ganar en el sistema es que usted tenga una fuerte convicción en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que da la sabiduría, no es la experiencia. ¿Están aquí? Y en tercer lugar, debes estar afirmado fuertemente a la iglesia. ¿Por qué? Porque la vida de la iglesia genera la vida del espíritu y la economía. Dice la palabra claramente, mejor son dos que uno. Cuando tú te desconectas de la iglesia, tú vives tu vida de manera independiente, pero dice, ay de aquel que esté solo, porque cuando cayere, ¿quién le levantará? Cuando Moisés tuvo que subir un monte para orar, para que Israel pudiera prevalecer contra sus enemigos, de pronto se le empezaron a caer los brazos porque ya no podía orar más. Pero ahí llegó un amigo y un hermano a sostenerle los brazos y empezaron a orar juntos, y así él pudo descansar sus brazos en medio de la batalla de la oración, y así pudo Israel ganar. Te pregunto yo, ¿cuántas veces tal vez a ti se te caen los brazos en medio de tus problemas, las dificultades naturales? Porque sí, es bonito, algunos dirán, pastor, es bonito todo lo que habla, estoy en el cielo, pero yo llego a la casa y tengo un problema igual. Pero justamente cuando tú estás solo, los problemas se evidencian y son más fuertes. Pero cuando tú estás afirmado fuertemente a la iglesia, ese poder que entrega la iglesia te va a ayudar a levantar tus brazos y sentirás realmente que no estás solo y podrás seguir adelante. Con esas tres cosas usted puede vencer el sistema del mundo. Debe generar una fe inquebrantable, debe tener una profunda convicción en la palabra de Dios y debe estar afirmado fuertemente en la iglesia. Y entender que usted no es una casualidad. Usted no es la falla del preservativo de la mamá. Usted no es... había algunos de los niños que le pusieron los toques queda. Claro, porque nacieron en los toques queda. Los papás no podían salir, no había mucha tele, no había cable, así que pusieron los toques queda. Nacieron entre el 72 adelante. Entre eso estoy yo. A mí se el toque queda. O estoy medio loco, esa es la otra cosa. Entonces, la verdad, querido hermano, usted tiene que aprender que Dios te llamó para gobernar tu vida, no para que seas gobernado. Dios te puso para que tú puedas gobernar tu casa, tu vida. Te dio el poder y la autoridad. Te dio todo, te dio la luz, para que esa luz pueda brillar en medio de la oscuridad. Quiero terminar hoy día poniendo el sello. Nos dio la autoridad, nos dio el poder para poder ser felices. Siempre lo digo, la felicidad no es una utopía. Puede ser verdad, pero todo depende de tu compromiso con Cristo. Que no sea una religión. ¿Sabe cómo sería para ti esto una religión? Venir cada domingo, cantar, escuchar, y no vivir nada de lo que escuchaste. Pero cuando tú vives la luz del Señor, tú vives, practicas, comes, respiras en tu palabra. Y por último, lo más importante, que lo que garantizó todo este poder de gobierno para nosotros, el Señor, es lo que tenemos aquí. Este es su pacto. La cena del Señor. No es lo mismo la mesa del Señor que la Santa Cena. ¿Sabían eso, no? No es lo mismo la mesa del Señor que la Santa Cena. La Santa Cena es la que celebró Jesús con sus 12. La mesa del Señor es la que se pone aquí. Una vez me preguntaron, ¿por qué ustedes ponen fruta, uva? Pero ya les digo, esas uvas nadie se las come, las como yo. ¿Por qué ponen fruta y cosas así? Porque la cena del Señor, en primer lugar, era para acordarse de Él y de celebrar su pacto. ¿Cómo lo hacían en la palabra? Usted lo puede leer en 1 Corintios. Uno traía un pollo,
otro traía unos sándwiches, otro traía vinito, otro traía frutita, nos faltaba el que llevaba con la casata tres sabores. Y se formaba una mesa grande y todos ponían. Por eso dice Pablo ahí, cuando ustedes participan de la mesa del Señor, ¿qué hay? Algunos se apresuran en tomar la cena y no esperan a los otros. ¿Se acuerdan? ¿Lo ha leído? Se apresuran a tomar los otros. Y algunos comen más que los que traen menos, sino que para tomar la cena dice, espérese cada uno. Era porque había una mesa grande y todos participaban de la mesa y en algún momento levantaban la copa y decían, este es el cáliz, la sangre de Cristo, el pacto. ¿Por qué se hacían una mesa? ¿Por qué se hacían un compartir? Ese compartir en en griego se llama koinonía. ¿Y por qué se hacía esa koinonía? Para enseñarnos que desde ahora ya no estamos más solos, que esa es la mesa de los gobernantes que se están sirviendo y disfrutando del pacto. Hoy día, esta noche, los que gobernamos vamos a participar de la mesa del Señor y vamos a renovar ese pacto que tenemos con Dios a través del pan y el vino. El Señor renueva ese pacto con nosotros. Dice la palabra también que muchos que participaron de la cena y que estaban enfermos fueron sanos. Y también el vino representa gozo y alegría, así que los que están tristes tendrán gozo. Y lo más hermoso de todo es que el pacto de Dios se renueva a través de este hecho, el convenio que Dios tiene con nosotros, el bendecirnos más allá si nosotros nos portamos bien o nos portamos medio mal. Porque Dios es un Padre amoroso que nos perdona a cada instante y nos dice, yo tengo pacto contigo y lo voy a seguir respetando. Así que vamos a participar de la cena los gobernantes esta noche. Póngase de pie, por favor.